Conversemos entonces de las chapas de rozamiento, de este par de platinas de acero martensítico. De este par de platinas de acero donde buscamos dinamizar los maxilares, dinamizar la mandíbula. Y, y entendamos cómo es que funcionan, cómo es que funciona este concepto. ¿Cómo es que trabajan las chapas de rozamiento? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué elegir mejor la ortopedia maxilar, la ortopedia monomaxilar inductiva versus la tradicional ortopedia bimaxilar impositiva? Porque pensar en lo de ahora, pensar en lo excéntrico, es decir, el desarrollo transversal y hacia adelante, y no seguir pensando en la ortopedia incéntrica. Una ortopedia que ha buscado la oclusión estable siempre atrás, no precisamente adelante. Entonces, con base en eso, pienso que debemos trabajar unos nuevos conceptos de ortopedia y recuperar esas placas activas de 1930, que son herramientas con las que puede lograrse, primero que todo, el tamaño de los maxilares, es decir, pensar primero en el tamaño, antes que la interrelación maxilar, que es en lo que hemos trabajado toda la vida. Y me parece interesante que avancemos en este concepto y que entendamos que casi en el centro del cráneo existe un hueso, un hueso impar que parece una mariposa que está en el centro del cráneo y que es un hueso donde hay una sincondrosis, una sutura que se irá cerrando en la medida en que transcurre el tiempo. Vamos a ver qué tiempo tardamos, qué tiempo se tarda en cerrarse, en convertirse en sinostosis. Esos tejidos cartilaginosos terminarán convirtiéndose en, en una... se osificarán de tal manera que se convertirán casi en un hueso completo que se llamará el hueso basilar. Aquí estamos viendo ese hueso verde que es el esfenoides, pero abajo estamos viendo el occipital, ese hueco, ese hueso que se le observa ese agujero, el foramen magnum, el agujero magno, que mide 3.5 centímetros más o menos, y por donde entra la apófisis coronoide de la segunda vértebra cervical, pero ahí se apoyan al lado, a los lados, vamos a ver dónde, se apoyan mmm, los cóndilos de ese occipital, se apoyan sobre una vértebra, la primera vértebra cervical que se llama el Atlas, como el dios griego Zeus, que sostenía el mundo. De repente de ahí le viene el nombre. Entonces vamos a trabajar un poquito y vamos a entender esto. Vamos a entender qué son las chapas de rozamiento. Y cómo esa fricción vibrátil va a conseguir que mediante el rozamiento se logre dinamizar los maxilares y darles la energía faltante, darles esa falta de dinámica que, que requieren. Y vamos a conversar un poquito de cómo son esas chapas, de cómo son esas chapas y cómo es que funcionan, apoyándose aquí en un músculo que se llama el pterigoideo lateral, el pterigoideo externo, que tiene dos fascículos que se insertan los dos en esta fosita medial del cóndilo y también en la cápsula articular y además en el cartílago articular.
Vamos a ver cómo es que funciona esa dinámica que cuando se presentan las alteraciones, en particular eh, la clase 2 y su mordida profunda, el atrapamiento mandibular, generalmente mmm, cuando se presenta esta situación es que el pterigoideo lateral, un músculo de apertura que estudiaremos a continuación, no logra ese desarrollo y por ende no logra esa dinámica y por ende tampoco los aparatos bimaxilares logran desarrollar ese pterigoideo lateral y por eso se hace necesario una ortopedia monomaxilar inductiva, una ortopedia que nos lleve a hablar ahora sí de métodos miodinámicos, métodos que procuren la dinámica mandibular. El rozamiento es un concepto interesante de las leyes de la física que debemos estudiar y que no es más que la fuerza opositora del desplazamiento de un objeto que tiene una tracción, una gravedad por su peso, que está atraído por la Tierra, que ese es el peso, y que tiene que friccionarse, excepción hecha que tuviera ruedas, pero si tuviera ruedas también las ruedas tendrían que friccionarse para vencer esa inercia, para cambiar la inercia. Son fuerzas de rozamiento. Entonces vamos a avanzar y vamos a entender esa fuerza opositora, cómo es que funcionan las leyes, cómo es que funciona esa fuerza opositora vibrátil, cómo es que esa vibración eléctrica, piezoeléctrica, sí va a poder lograr lo que necesitan los maxilares comprometidos en su desarrollo, una mandíbula en atrapamiento mandibular, una mandíbula insuficiente, una mandíbula sin suficiencia mandibular necesaria para salir avante en lo que le concierne, que es macerar la maxila y producir, desatraparse sola y producir la dinámica. Es una energía cinética, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, me parece interesante que veamos que la idea es no atrancar el maxilar, no trancarlo, no aquietarlo. Y vamos entonces a ver cómo es que puede conseguirse esto. No tranques el esfenoides, déjalo avanzar. ¿Cómo es que se da la rotación del esfenoides? Y cómo verdaderamente pueden afectarlo los aparatos bimaxilares. Vamos a hablar un poquito de respiración, de por qué se da la respiración y cómo se equilibra el cráneo durante la respiración, qué es lo que ocurre cuando inhalamos el aire, cuando oxigenamos el cerebro, cuando oxigenamos el todo, qué es lo que verdaderamente ocurre. Vamos a avanzar con esto y vamos a entender cómo es que funciona esta situación y por qué tenemos que levantar el cráneo para poder entrar el aire en exteriores y en interiores al momento de respirar. ¿Qué es lo que oxigenamos y cómo se oxigena? La respiración es vida, es equilibrio propioceptivo. Vamos a hablar de propiocepción, de chapas de rozamiento propioceptivo, de cómo equilibrar la mandíbula versus contra el cráneo y por ende equilibrar el cráneo mismo. ¿Cómo es que vamos a respirar? ¿Cuál es la función de los senos paranasales en esa respiración, en esa entrada del aire? ¿Y quién es la maxila y la mandíbula para ese momento? Porque en esencia la ortopedia que se requiere hoy es una ortopedia que sea capaz de nivelar el cráneo, de enderezar el cuerpo, de levantar la visión, de levantar el cráneo. Y eso se consigue básicamente a base de buena respiración, de una buena oxigenación, de un equilibrio respiratorio. Pero como dicen algunos filósofos, a veces la respiración la hacemos por inercia, no reflexionamos, no pensamos para respirar. Y si de repente recuperáramos algunos minutos para hacer el ejercicio, el acto de la respiración y disfrutarlo, de repente podríamos llegar a conseguir un equilibrio, incluso en la edad adulta, a conseguir un mejor equilibrio. Ahora con estas situaciones de pandemia se ha visto
que un buen medio de protección es la buena respiración, la buena oxigenación, ¿cierto? ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir enderezarnos? ¿Cómo conseguir oxigenar el cuerpo? Hoy hay programas de respiración en los medios, en nuestros celulares, que no solo pueden enseñarnos a respirar, darnos la cadencia de respiración, sino además recordarnos la hora exacta en la que debemos iniciar nuestros ejercicios de respiración, que tampoco es mucho tiempo y que ante todo nos van a ayudar a nivelar el cráneo y a conseguir mejores resultados de los que hemos conseguido muchas veces con los aparatos. Entonces se trata de nivelar el cráneo. Recordemos que la mandíbula es un receptor de la postura corporal, del equilibrio del cráneo y por ende de la postura corporal. Y como tal, mm, una nueva ortopedia maxilar tiene que llevarnos a conseguir mejor equilibrio y qué más que las chapas de rozamiento o el PAMED propioceptivo, que son aparatos que anulan la oclusión dental, no permiten la oclusión dental y por ende van a ser herramientas que van a nivelar el cráneo porque no le van a permitir a una mandíbula atrapada. La mandíbula atrapada es eso que hemos llamado toda la vida mordida cubierta, mordida profunda. De cómo van esas chapas al no permitir entrar la mandíbula a esa posición de reposo e incluso a la oclusión, al acto de la oclusión, a la máxima intercuspidación, al no permitir entrar allá, van a desprogramar la oclusión dental, van a desprogramar ese condicionamiento psíquico que tiene la mandíbula por la creación de un engrama neural. Entonces vamos a ver cómo se puede conseguir esto para poder pensar en una oclusión estable adelante, no atrás como se ha conseguido toda la vida, tanto por las terapéuticas bimaxilares de la ortopedia maxilar, de la ortopedia impositiva, como por la ortodoncia correctiva. Siempre se ha buscado la oclusión estable atrás. Vamos a trabajar y vamos a pensar en cómo desarrollar los maxilares hacia adelante, cómo lograr una oclusión estable adelante, no atrás como lo hemos conseguido siempre. Esto es una fotografía que me encontré por ahí, donde en el fondo esa oclusión atrás, esos perfiles, de repente son empleados incluso por Hollywood para, para buscar un trabajo de un actor que pueda parecer más tonto a los ojos del espectador, del cineasta. Entonces vamos a pensar cómo es que se va a lograr ese desarrollo hacia adelante. No tranques el esfenoide, déjalo normoavanzar. Nivela el cráneo y enseña a respirar a tus pacientes. Se trata de desprogramar, tratar y reprogramar. Primero es la concomitancia entre los arcos dentales, la paridad, el equilibrio entre las arcadas dentales. Después su interrelación, no como lo hemos hecho toda la vida, que buscamos primordialmente la interrelación de dos entidades que no se parecen en tamaño y que no pueden cohabitar, ¿cierto? Entonces se trata de alcanzar el equilibrio y entender que esas entidades unívocas, los maxilares, tengan una correspondencia biunívoca, que la una quepa en la otra, que la mandíbula quepa en la maxila, para rescatar la acepción etimológica del concepto oclusión, que es tapar. ¿Por qué oclusión dental es tapar? Porque necesitamos que una mandíbula entre idealmente en una maxila, no de manera atrapada, sino que pueda expresar su dinámica gobernante. Esta es una obra de la doctora de Salles, una doctora francesa, que nos habla hoy de tratar antes de los 6 años con placas activas. Todo lo que usted ve aquí son placas activas, placas monomaxilares precisamente, donde ella tiene dos figuras, que es la superior derecha, donde está el occipital, ese hueco del centro es el foramen magno, y los dos huesos temporales.
Pero en la tercera de la tercera columna, en la tercera imagen, se ve una foto de perfil del occipital y del esfenoides, que es el tema que vamos a tratar. Esto, esta fotografía, esta de las dos flechas. Cómo el esfenoides debe rotar de una manera y el occipital, el hueso inferior azul o no sé qué color será este, debe avanzar hacia adelante, adelante del foramen magnum, en un espacio que se llama el espacio de Barolio, el adelantamiento del clivus mediante la conformación del cierre de una sincondrosis que se convertirá en sinostosis y que para muchos autores cierra a distintas edades. Ricketts, por ejemplo, decía que el esfenoides y el occipital, esa sutura, se convierte en sinostosis a los 22 años. Hoy hay otras teorías más conservadoras que dicen incluso que se cierra a los 18 años. Pero me envía mi amigo, el doctor Sergio Terzaroli, una objeción a un comentario que yo hacía y él me dice que no, que la base del cráneo alcanza el 87% de su crecimiento a los 2 años y el 98% a los 15 años, que esto es una teoría del 2017, muy seguramente tomada de la doctora de Salles, de este libro. Sea de esa forma o no, yo quiero que analicemos esta frase y la entendamos, porque yo pienso, he dicho siempre a mis alumnos, que el secreto de la buena comunicación, el secreto del aprendizaje, es entender lo que no está dicho con palabras en la oración. Detrás de toda prédica, todo discurso, subyace una verdad, la verdad real del paciente. De hecho, hubo un autor francés, Jacques Derrida, que nos habló de deconstrucción. La deconstrucción es deconstruir el orador o el escritor en su lenguaje, deconstruirlo, desbaratarlo y rearmarlo, que es lo que en esencia quiere decir. Porque de otra manera, de repente nos vamos a quedar repitiendo de memoria, como ocurre mucho con la ortopedia maxilar. Y veamos entonces qué es lo que quiere decir esta oración. Yo lo voy a decir de otra manera, no se deje engañar, yo voy a presentarlo de otra manera, voy a decir esto mismo de otra manera. Usted por favor no me crea, pero si el lenguaje, si la lógica es coherente, usted tiene que aceptarlo. En esa oración asegura el doctor Terzaroli o la doctora de Salles que el 11% del cierre de la sincondrosis esfenoccipital se produce se produce desde los 2 años a los 15 años, el 2%. Es decir, que durante 13 años se va a cerrar el 2%. 13 es casi el 90% de 15, ¿cierto? Esos 13 años con respecto a 15 son casi el 90%. Y asegura además el doctor Terzaroli que después de los 15 años no solo no se ha cerrado, sino que aún queda faltando un 2% del cierre. También dice, eso es otra forma de decir la misma oración. Lo que quiere decir que al estar aún abierta la sutura esfenoccipital, cualquier terapéutica podría afectar su proceso de cierre para bien o para mal. Guarde esta diapositiva, tómele una fotografía, porque se trata de saber si ahí, en esa primera oración, dice lo que dice en las 4 restantes oraciones. Pero también me he traído una frase de la doctora Sandra Ascan, una mexicana inquieta con el conocimiento, que está trabajando en Barcelona ahora, pero que trabaja en Inglaterra con los doctores, con John Mew y su hijo Mike Mew, que son personas que están trabajando precisamente en ese desarrollo de los maxilares hacia adelante, en no quedarnos atrancados en ese desarrollo, en esas terapéuticas que hemos usado toda la vida, impositivas, que enganchan la mandíbula en la maxila, porque eso es lo que hacen los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares avanzan la mandíbula mediante un cambio de postura terapéutica,
la avanzan y la enganchan en un arco superior que hay, que tienen todos los aparatos bimaxilares, exceptuando tal vez los de clase 2, división 2, pero literalmente la enganchan en la maxila y por ende, al engancharla, están no permitiendo el desarrollo de la maxila, entendiéndose la maxila como el proceso alveolar, o entonces no están permitiendo el desarrollo del hueso maxilar completo, que se da mediante la conformación de unas de esos fenoides que debe rotar y ante todo de unas matrices funcionales que crecen fisiológicamente. Tal es el caso de los senos paranasales que lo vimos ahora, y de la lengua y el orbicular de los labios que participa activamente y que debe fomentarse para la buena fonación, para la buena respiración, para el hablar. Este libro es de la doctora Sandra Kahn, que está pensando que está llamando la atención acerca de esto mismo que estoy llamando yo la atención, de cómo colapsamos los maxilares, de cómo nuestra oclusión estable ha sido buscada siempre atrás. Esto no se sorprenda con ello, ni se sorprenda porque yo lo digo, esto lo invito a reflexionar, a estudiar este tema. Es un tema relativamente complejo, porque hemos vivido anclados en unas teorías, yo diría, unas teorías que nacieron cuando no se tenía el conocimiento que tenemos hoy, ¿cierto? Miotónico o miodinámico, son miotónicos. Aunque existe una clasificación de miotónicos y miodinámicos, el único aparato que puede ser miodinámico es un aparato que no tenga enganchada la mandíbula en la maxila, es decir, un aparato monomaxilar. El otro, cualquiera sea, mientras sea bimaxilar, está enganchando la maxila en la mandíbula y por ende es miotónico, no miodinámico. Los aparatos monomaxilares dotados, las famosas placas activas de los años 30 del siglo pasado, de 1930, son aparatos monomaxilares que si se piensa un poquito, mediante planos de mordida, que inclusive en 1880 ya en Nueva York había un hombre que se llama Norman William Kingsley, que es el creador de los planos de mordida, tanto el plano anterior como el plano posterior, aunque en el fondo el plano anterior se lo atribuimos al alemán Roll Hotz, con su mesa acrílica, y el plano posterior de pronto sí se lo atribuimos más a Norman William Kingsley. Pero miotónico es un aparato que funciona con la musculatura en reposo. Miodinámico es un aparato que funciona con la musculatura en movimiento, en dinámica, como funcionan fisiológicamente los maxilares. Aquí hay que reflexionar acerca de esta denuncia que yo estoy haciendo. Son variaciones esquelético-dentales, son alteraciones de la miofunción. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos por corregir? Porque si son variaciones, simplemente son diferentes a otras que tenemos, pero si son alteraciones, de repente tenemos que hablar de miofunción y no se va a resolver el problema pensando en anclar impositivamente la mandíbula en la maxila. Dramáticamente, esfenoides significa cuña. Es esa cuña que está dentro del cerebro de los niños y que vamos a estudiar y vamos a ver hacia dónde podemos avanzar con esta cuña. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta cuña? En ese sistema propioceptivo de equilibrio, en esos receptores nerviosos que gobiernan las articulaciones, los ligamentos y los músculos. De cómo es que esa propiocepción, ese sistema propioceptivo puede lograr el equilibrio. De cómo este sistema propioceptivo releva el grado de tensión muscular, el grado de alargamiento o de elongación muscular, envía información a la médula, al cerebelo, para la verdadera elaboración del equilibrio. Y esto decía Thomas Kuhn en su obra Las estructuras de las revoluciones científicas en 1962, en un trabajo que se le pide a Thomas Kuhn, un físico, que desde la historia nos cuenta que no nos distraigamos. Dice que en cada siglo la historia necesita de un cambio de paradigmas
y que toda ruptura de paradigmas lleva consigo a la evolución del universo. Pero yo me pregunto, ¿será que sí necesitamos ahora todavía un siglo? ¿No será que la información fluye mejor ahora ante la aparición de las tecnologías? Si es que entendemos para qué son las tecnologías, que es para reformarnos, para formarnos, para tener una formación académica diferente y no quedarnos anclados a mi profesor. Porque veo yo a diario un profesional que me dice, no, es que el doctor fulano me dijo, no, le dijo el doctor fulano porque él tiene una teoría aprendida de memoria. Pero usted, ¿qué hizo usted con esa información que le dijo, con ese dato que ha hecho y con su propia praxis? ¿Qué ha hecho? ¿Qué información ha logrado? ¿Qué teoría ha construido? ¿Qué síntesis ha logrado construir? Porque de otra manera nos vamos a quedar repitiendo lo que repiten los otros y vamos a decir, no, es que eso no tiene evidencia, no está basado en la evidencia. Evidencia no es más que lo que yo veo con los ojos, evidencia no es más que lo que se ve. Hablemos mejor de evidencia científica, aunque ya algunos están empezando sin saber de pronto qué es ciencia, a acuñar la palabra ciencia, evidencia científica, pero en el fondo la teoría de la OB es de la ontología basada en la evidencia, tomada de la medicina en la evidencia, allá en los años 80 tal vez del siglo pasado. Pero no, hablemos de evidencia científica, de cómo una teoría puede demostrarse. No, que es que él tiene praxis. Praxis es praxis es su casuística. Casuística es lo que usted ha hecho. Bueno o malo es su casuística. Por ende, tenemos que saber es evidencia científica. Ahora entendamos que muchos aparatos de ortopedia maxilar, la gran mayoría, no tienen evidencia científica, no tienen una demostración. Ahora, yo soy un apasionado de la ortopedia maxilar y lo que quiero mostrarles es que la ortopedia maxilar es una realidad y es un sinónimo de la odontología misma. Pero no podemos quedarnos anclados en creer que no, que es que los aparatos bimaxilares tienen evidencia. No tienen evidencia científica, no tienen una teoría basada en biología y en biofísica aplicada que demuestre que esos estímulos pueden lograr aquí en Constantinopla revertir esa alteración. No la tienen. Ahora, muchos de ellos responden por el ingenio biomecánico del clínico, ávido de conocimientos, inquieto con sus manos, es decir, conciencia aplicada, fáctica, factual. Pero no nos quedemos ahí. ¿Será necesario esperar un siglo? ¿O florecerá el conocimiento hoy de otra manera? Tal vez no haya necesario esperar un siglo. Tal vez haya teorías que si no nos quedamos anclados, de repente no vamos a tener que esperar 100 años para decir, ve, era cierto lo que decía este hombre. Mira, si era cierto. Porque de repente no le van a alcanzar los 40 años. La cuestión es ahora o nunca, ¿cierto? Y no tenemos que quedarnos esperando que lleguen las cosas cuando tenemos hoy un intelecto y una lógica para llegar a entender que los aparatos bimaxilares enganchan la mandíbula en la maxila y por ende no permiten una rotación ideal del esfenoides. Y vamos a verlo. Esto es un aparato ortopédico, esto es un esquema de un aparato ortopédico en dos modelos. La mandíbula se engancha en la maxila por cambio de posición de la mandíbula, por cambio de postura terapéutica. Hay un avance de la mandíbula para hacer el cambio de la postura. Y hay un efecto recíproco de enganche por cambio de postura de la mandíbula, por la mordida constructiva. Y eso genera una energía biomecánica que hará que la mandíbula, atentos con esto que voy a cambiar de diapositiva, que este aparato, este componente acrílico y estos alambres que lo circundan, se dé un movimiento de rotación de esta manera. Y de repente este hueso podría ser de repente esta flecha, observen el esfenoides como rota por encima, que esto la medicina lo llama extensión-flexión, por encima. Atento por favor con esto. Esto se llama extensión-flexión del esfenoides, por encima.
Por debajo es donde me interesa a mí mostrárselo y me interesa invertir estas flechas y que usted entienda qué es lo que ocurre con el esfenoides cuando yo engancho la mandíbula en la maxila, qué es lo que va a ocurrir y entender que este aparato va a obligar a la maxila a ponerse atrás y ahí detrás hay un hueso que es el hueso palatino y ese hueso palatino a ese hueso palatino entran dos apófisis pterigoides donde se inserta el pterigoideo en las apófisis pterigoides y en el hueso palatino. Atentos con esto. Ahí se inserta un músculo que también vamos a estudiar. Esto que muestro verde es el occipital, esa claridad que usted ve es el agujero magno. Ahí es donde se va a dar ese cierre de la sincondrosis, donde se va a cerrar para que este esfenoides pueda rotar de una u otra manera, para que pueda hacer extensión o flexión de la base craneana, como nos lo explicaba Donald Levenlow en su obra. Extensión es prognatismo maxilar, flexión es retrognatia. Es esto, entendamos esto. Ahí adelante de ese esfenoides está todo esto. Y ahí hay unas matrices funcionales que van a ir cambiando y van haciendo que haya una tensión A o B, que haya un crecimiento predominante horizontal o predominante vertical. Y eso, de repente hay que pensar en cómo oxigenar el cerebro para lograr llegar a otros extremos y entender que la oclusión estable puede lograrse también adelante. Y que no nos pase la factura de repente, como nos la viene pasando hace algunos años, la apnea obstructiva del sueño. Las oclusiones estables atrás, colapsar, colapsar, colapsar hacia atrás. De hecho, el gran avance de hoy son los mini implantes de distalización. Esto es un esquema que encontramos en todos los libros, que a veces creo yo que no miramos con la objetividad que denota un equilibrio general casi psíquico de un organismo, de un organismo general integral. ¿Cierto? Y aquí aparecen las inserciones del pterigoideo lateral, que es lo que me interesa llamar la atención. Este músculo se llama el pterigoideo lateral. Observe las inserciones, son dos fascículos. Y esta es una diapositiva, estos triangulitos de la fosita pterigoidea lateral, del pterigoidea medial del cóndilo. Ahí se inserta ese pterigoideo lateral, en estas dos ramas precisamente, que son las que gobiernan ese desarrollo horizontal, no de la mandíbula, sino de la maxila. Y usted me dirá, pero horizontal y desarrollan y fomentan el desarrollo hacia adelante. Así es. Yo voy a tratar de mostrárselo. Estas son las inserciones del músculo pterigoideo lateral. Ese pterigoideo lateral tiene la misión de gobernar las aperturas, de gobernar las protrusivas, y está insertado en este punto, ¿cierto? Observe esto. El fascículo inferior, observe cómo se inserta. Y observe, por favor, esos elementos que están al lado de esa inserción, que son las apófisis del pterigoideo y del hueso palatino, que se meten precisamente atrás de la maxila. Este es el esfenoides, digámoslo así, este esquema es el esfenoides, el hueso esfenoides. Aquí se inserta el fascículo superior sobre la cresta del cuadrilátero del ala mayor del esfenoides. Pero la otra, observe esto, que esta es la que me interesa mostrarle, por eso están más rojas, es el fascículo inferior del pterigoideo lateral, que viene y se inserta. Observe esto, por favor. Observe a este lado estas dos apófisis pterigoides, que están aquí, pero que aquí están con el hueso palatino, con una porción del hueso palatino. Aquí, en la cara externa de la apófisis piramidal del hueso palatino, se inserta este músculo, el fascículo inferior. Y también en la cara externa de la apófisis pterigoidea. Ahí está el secreto.
Ahí está el secreto que no puede dejarse de nombrar y de entender. ¿Por qué los aparatos bimaxilares no permiten la rotación del pterigoideo, del esfenoides hacia adelante? Estamos enganchando la maxila. Ahora, esto es cuestión de discutirlo. ¿Estamos enganchando la mandíbula en la maxila o no? Porque si lo estamos haciendo, tenemos que dar la razón. Entendamos cómo es que se desarrolla el cóndilo, cómo el cóndilo se da un desarrollo vertical y hacia adelante, en curva, que termina manifestándose en un desarrollo de la mandíbula hacia adelante, ¿cierto? Y ahí y hay un contacto incisal, un parador incisal, pero el pterigoideo va a ser gobernante. Aquí es donde se encuentran Alexander Petrovic y Pedro Planas Casanovas, el uno con la teoría del servosistema, Petrovic, y Pedro Planas con su teoría rehabilitación neuroclusal, que yo llamaré, para efectos de entenderlo, la teoría de la dinámica mandibular, así se llame, rehabilitación neuroclusal, la teoría de la dinámica mandibular y de ese parador incisal donde se va a lograr el desarrollo de la maxila, del maxilar y de la mandíbula, por dinámica. Estas son las apófisis pterigoides del hueso palatino, del esfenoides. Aquí está el secreto. Y adelante está el hueso palatino. Está este hueso palatino, este. Y ahí, detrás del hueso palatino, se meten estas dos apófisis. Y aquí es donde tenemos que pensar, ¿será acaso que si nosotros montamos un arco vestibular en esta maxila y pretendemos, o hacemos una placa transversal con tornillo y pretendemos llevar todo esto hacia atrás, no hacia adelante, estas apófisis pterigoides podrán girar y podrán expresarse hacia adelante? Esto es una diapositiva para que guarde, son las inserciones del músculo pterigoideo lateral. No adinamices la mandíbula, no la ferules de modo impositivo buscando avanzarle si es que aún su miofunción no ha logrado conseguir el desarrollo nasocérvico-maxilar, el desarrollo hacia adelante del maxilar, y producir mediante ello en la mandíbula una participación cinética de movimientos. La mandíbula, con su dinámica, con su cinética, es quien gobierna, quien macera, digo yo, la maxila, quien le da ese empuje. De hecho, yo a veces veo que las teorías de Petrovic, de Petrovic y de Planas, sin contradecirse, caminan por dos estados distintos, y que la misión de nosotros, aunque no la he visto, ojalá esté equivocado, es correlacionar esa teoría, venir a decir, hombre, ¿será que... en fin, ¿será que la teoría de nosotros es venir a decir, hombre, ¿será que la teoría de Petrovic y la de Pedro Planas se encuentran en el parador incisal? Porque en esa medida